Bienvenidos a su sesión número 4 de la materia de contabilidad financiera de la licenciatura en Mercadotecnia. El día de hoy sí vamos a repasar básicamente los 4 estados financieros básicos, sí, que nosotros hemos visto durante todo nuestro curso. Sí, hemos visto prácticamente lo que sería balance general, que es un estado, sí, financiero básico que nos va a mostrar nuestros bienes y derechos, nuestras deudas y obligaciones y el patrimonio de una empresa a una fecha determinada. El estado de resultados es un estado financiero básico que nos va a mostrar nuestros ingresos y egresos por un periodo determinado. Nosotros tenemos el estado de cambios en la situación financiera. El estado de cambios en la situación financiera nos va a mostrar nuestros orígenes y aplicaciones de recursos, ¿sí?, por un periodo determinado. Y el estado de variaciones en el capital contable, donde nos va a mostrar, sí, es un estado financiero básico que nos va a mostrar las variaciones del patrimonio de una empresa a una fecha determinada. Entonces, si se fijan, tenemos ya los 4 estados financieros básicos: balance general, estado de resultados, estado de cambios en la situación financiera y estado de variaciones en el capital contable. Son los 4 estados financieros que ya hemos visto y que tenemos que súper aprender porque nosotros los vamos a interpretar. Nosotros vamos a conocer la información que en ellos se muestra, ¿ok? Sí, para la toma de decisiones. A partir de ahorita nosotros vamos a trabajar los 4 estados financieros a partir de la balanza de comprobación. Tenemos 2 balanzas de comprobación. Fíjense cómo tenemos la del año 2008 y cómo tenemos la balanza de comprobación del año 2009. Son 2 balanzas, sí, de la misma empresa, pero por 2 periodos diferentes. En este caso nada más tenemos los saldos finales. Fíjense cómo tenemos, y esas balanzas, la característica es de que estén cuadradas. Las sumas están perfectamente cuadradas. Entonces no tenemos ningún problema en ese aspecto, ¿sí? Y empezamos nosotros a formar nuestro estado financiero. Ese estado financiero vamos a tomar las cuentas, ¿sí?, de resultados. Recuerden que las cuentas las podemos clasificar en 2 tipos, lo que sería balance y lo que sería resultados. En este caso vamos a empezar con el resultado de la empresa. Fíjense cómo ahora esas cuentas las vamos ahora a convertir dentro de mi estado de resultados. Vamos a empezar con el estado de resultados del año 2008. Y empezamos con lo que la empresa ha facturado, sus ingresos. Tenemos ventas por 4 millones y de los cuales yo le voy a restar la parte del costo de ventas. El costo de ventas es por 1.473.000. A la diferencia de esas dos nos darían 3 millones. 3 millones que sería la utilidad bruta. Acuérdense que era ventas menos costo de ventas, me va a dar mi utilidad bruta. Este ya nos da el costo de ventas, ya tenemos el dato exacto. Pero acuérdense que cuando nosotros no tenemos el dato exacto del costo de ventas, tenemos que sacarlo mediante inventario inicial más compras menos inventario final. ¿Ok? Tenemos lo que es la utilidad bruta. Posteriormente le voy a restar los gastos de operación, lo que serían los gastos de venta, los gastos de administración y los gastos de soporte. A la suma de esos 3 nos darían 2.273.000, que se lo voy a restar a la utilidad bruta, para que nos dé una utilidad de operación de 1.091.312. A esto le voy a, ahora sí que los gastos financieros se le restan, se le suman los productos financieros, se resta lo que serían otros productos y le sumo otros productos. Entonces a esa suma y resta me daría 52.949 de ingreso, que se lo voy a sumar a la utilidad de operación y me daría 1.144.261, que es la utilidad
antes de impuestos. A eso le quito la parte del impuesto y me estaría dando una utilidad después de impuestos de 1.085.778. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer? De nuestras balanzas de comprobación, ahora vamos a tomar la parte de activo. Eso es muy importante. Tomamos la parte del activo del año 2008 y ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a pasarlo textualmente. Lo único que hacemos es dividirlo en circulante y no circulante. Acuérdense que circulante es que nosotros lo podemos convertir fácilmente en dinero y no circulante que nos vamos a tardar un poquito más o que no queremos convertirlo tan fácilmente en dinero, como es el mobiliario y equipo de transporte, lo que es mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, etc. Y ahí tenemos también sus respectivas depreciaciones. Finalmente tengo la parte del activo, la suma de todo el activo, que es 1.452.000. Tomo ahora la parte del pasivo, fíjense cómo estoy tomando todo el pasivo y lo voy a pasar junto con la utilidad, ¿sí? La parte de utilidad del estado de resultados, para que con eso nosotros conformemos la parte de pasivo y capital. Fíjense cómo estoy conformando y ahí tenemos la utilidad del ejercicio de 1.085.000, utilidades de ejercicios anteriores, ¿sí? Toda la parte de capital contable, volvemos a lo mismo, tenemos que nos suma todo el capital contable, 772.000, ¿sí? Tenemos que nos suman 772.278, ¿ok? Por la parte de 2008, ¿sí? Eso sería nuestro capital, nuestro patrimonio. Ok, la parte de pasivos son 680.055, sumo lo que es pasivo más capital, me estarían dando 1.452.333, lo cual, si nosotros ya poniéndolo junto con nuestro activo, ya tenemos nuestro balance general. Fíjense cómo está totalmente cuadrado, ¿sí? 1.452.333. Ahora, ¿qué hacemos? De nuestra balanza de comprobación nuevamente, ahora vamos a tomar la parte, si vemos que nuestra balanza esté cuadrada, tomamos ahora la parte de, nuevamente, de resultados, para que con eso nosotros hagamos el resultado, el estado de resultados del año 2009. ¿Qué hacemos en este caso? Ponemos las ventas de 5 millones. Ahora el costo de ventas, restado eso de las ventas, nos daría la utilidad bruta, que son 4.145.000. A esto le vamos a quitar la parte de los gastos de operación, que serían gastos de venta por 956.000, gastos de administración por 594.000 y gastos de soporte por 234.000. Sumando esos tres nos estarían dando 1.786.268, lo cual se lo voy a restar a la utilidad bruta de 4.145.000 y me estaría dando una utilidad en operación de 2.358.822. A esto, sí, la parte de gastos financieros hay que restársela, productos financieros se los sumo, 9.320, otros gastos se los resto, que serían 8.383, y le sumo la parte de 58.483. Esos cuatro cantidades, lo que son gastos y productos financieros y otros gastos y otros productos, sumo y resto, me estaría dando un ingreso de 57.187. A eso se lo voy a sumar a mi utilidad de operación para que me dé la cantidad de 2.416.009. A eso le tengo que restar el ICR de 3.848.000 para que finalmente me dé una utilidad después de impuestos de 2.412.161. Ahora volvemos a la parte de la balanza de comprobación. Ahora vamos a tomar la parte del activo. La parte del activo del año 2009, ¿ok?
del año 2009, ahí ponemos nuevamente nuestro activo dividido en circulante y no circulante. La parte de circulante, acuérdense que es una que podemos convertir fácilmente en dinero, ahí tenemos toda la parte del activo circulante, y la del no circulante es la parte que es difícil su conversión en efectivo, ¿sí? Ahí tenemos toda la parte que no es tan fácil su conversión en efectivo. Suma de todo el activo circulante más no circulante nos daría 3.240.597. A eso, ahora la parte de la balanza de comprobación, la parte del pasivo, fíjense cómo está ahí, ¿ok? Y ahora tomamos, junto con el pasivo, tomamos la utilidad del ejercicio del estado de resultados del año 2009 para que con nosotros formemos ahora el balance general. Fíjense cómo tenemos toda la parte del pasivo y tenemos nuestro capital contable de 3.214.438.35. Esto es por el año 2009. ¿Ok? Ok, es 45. ¿Por qué se los estoy anotando? Porque acuérdense que estas cifras las vamos a considerar para hacer el estado de variaciones en el capital contable. Entonces, sí, nuevamente ahí tenemos todo nuestro pasivo circulante, que son 26.159. Tenemos la parte de capital contable, que son 3.214.438.45. Y ahí tenemos la suma de pasivo y capital, que nos suman 3.240.597.45. A eso se lo voy a poner junto con mi activo. Y fíjense cómo está ya mi balance general, todo ya, ¿sí? Todo listo. Ya lo tenemos. Y ahora, fíjense cómo este es el balance general del año 2009, que nos está sumando. Y ahora el balance general del 2008, la parte del capital contable, que como les había comentado son estos, ¿no? 772.278, lo cual nosotros lo vamos a utilizar para hacer el estado de variaciones en el capital contable. Fíjense cómo este estado financiero, tenemos la parte, nuevamente repasando, tenemos que este estado financiero, vamos a poner la primera columna de concepto, tenemos las dos partes del capital contable, que es capital contribuido y capital ganado. Capital contribuido está conformado por el capital social, que es la aportación de los socios. Capital ganado es todo lo que no sea capital social. Capital social es la aportación de los socios. Capital ganado es la reserva, el resultado de ejercicios anteriores, resultados de ejercicios, en caso de reexpresión lo que es repomo o lo que es efecto monetario acumulado. Entonces ahí tenemos la suma del capital contable y finalmente tenemos la suma de capital ganado más capital contribuido, me está dando la suma de capital contable. ¿Ok? Tenemos que el saldo de 2008, fíjense, saldo 31 de diciembre del 2008, tengo que son 50,000 pesos de aportación, tengo una reserva, tengo un resultado de ejercicios anteriores, tengo un resultado del ejercicio, la suma, sí, porque el resultado de ejercicios anteriores es una pérdida, sumado con la utilidad del resultado del ejercicio, ¿sí? Y más la reserva, la suma de esos tres nos está dando 722.278 y sumado con los 50,000 de aportación nos estaría dando un capital contable, fíjense, de 772.278, que es lo que nosotros pusimos en el balance general del año 2008. Acuérdense, ahí tienen que tener los saldos iniciales del balance general del año 2008. Posteriormente, sí, lo que vamos a hacer es el traspaso de las utilidades. Fíjense cómo las utilidades, el resultado del ejercicio, lo estoy poniendo negativo y ahora lo estoy poniendo positivo en resultado de ejercicios anteriores. Se está haciendo el traspaso de las utilidades. ¿Por qué? Porque para el año 2009, lo que resultó del 2008 se quedó en 2008.
es un resultado de ejercicios anteriores para el año 2009. Así sucesivamente, lo que se vaya ganando en el 2009, cuando empiece a ser mi estado financiero de 2010, pues lo que se ganó en 2009, pues sería un resultado de ejercicios anteriores que se va a sumar al resultado de ejercicios anteriores y se cancela del resultado del ejercicio. Entonces, ya lo cancelamos, fíjense. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora vamos a poner los movimientos que hay durante diciembre o durante el 2009. Ese traspaso de utilidades que vimos nosotros en la lámina anterior, ese se tiene que hacer inmediatamente, luego, empezando 1 de enero del 2009. ¿Ok? Es el primer movimiento que se tiene que hacer en el estado de variaciones en el capital contable. Se tiene que hacer la cancelación de la utilidad del ejercicio del año pasado y se tiene que hacer la reclasificación o el traspaso a resultados de ejercicios anteriores. Ese es el primer movimiento que se tiene que hacer siempre en el estado de variaciones en el capital contable, el traspaso de esa utilidad, ¿ok? Posteriormente vamos a estar en el estado de variaciones de capital del 2009. Ahí tenemos lo que sería la aportación de los socios que se hizo durante todo 2009. Se aportaron 30,000 pesos. Fíjense cómo se está sumando a los 50,000 pesos de la aportación de los socios. Fíjense cómo tenemos ahora la utilidad del ejercicio. Entonces, 2,412,160. Y como al final tenemos 3,214,438.45, que es lo que tenemos en nuestro balance general del año 2009. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener el estado de variaciones en el capital contable. Tomamos como dato importante ahora, ya vimos que checaban los saldos, una aportación de los socios por la cantidad de 30,000 pesos. Esa es la aportación que tenemos de los socios. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo vamos a tomar para el estado de cambios en la situación financiera, ¿ok? Ahorita no tenemos tanto problema porque no ha habido reinversión de utilidades, pero cuando nosotros veamos el tema de reinversión de utilidades en nuestra próxima sesión, ahí sí vamos a tener que tener cuidado cuánto es lo que realmente están aportando los socios. En el estado de cambios en la situación financiera, importa lo que estén aportando los socios. Eso es muy importante, ¿sí? No la reinversión de utilidades. Por eso la importancia de este estado de variaciones en el capital contable, porque ahí vemos realmente lo que se está aportando de dinero por parte de los socios, que es el origen del recurso, ¿ok? ¿Cuánto están originando de recursos realmente los socios? Si se está haciendo una reinversión de utilidades, no va a contar la reinversión de utilidades. ¿Por qué? Porque vienen de las utilidades. No es dinero constante y sonante. Sin embargo, esta aportación sí es sonante, sí es constante ese dinero. ¿Por qué? Porque es dinero en efectivo. Es un recurso. ¿Ok? Bueno, vamos con la siguiente. Nosotros vamos a tomar ahora el balance general, ¿sí?, del año. Bueno, ahí tenemos para que vean cómo checa el estado de variaciones en el capital contable y tenemos que checa el saldo final de los 3,214,438, que es lo que nosotros habíamos marcado en nuestro pizarrón. Ahora, vamos a hacer los balances generales comparativos nuevamente, como lo hicimos en nuestra sesión anterior. Vamos a poner 2008 y 2009. Recuerden que ese balance general, sí, comparativo, es en forma de reporte. Primero voy a poner activo, pasivo y capital. ¿Ok? Eso es lo importante. ¿Sí? Entonces, tengo ahí 2008, tengo ahí 2009 y voy a marcar la diferencia, es decir, 2009 menos 2008. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, de bancos, de 1,382,000 le voy a quitar 382,382 y la diferencia va a ser 1,540,540 pesos. Entonces, ahí tenemos las diferencias. Entonces, fíjense cómo las vamos marcando. Ya tenemos todas las diferencias. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Acuérdense, nuestras diferencias y vamos a marcar nuestra reglita. Esa reglita es que decimos,
originamos recursos, ¿sí? Se originan recursos cuando aportan dinero los socios, cuando obtenemos financiamiento de parte de los proveedores y cuando nosotros invertimos dinero en nuestro activo. Aplicamos recursos cuando, al contrario, cuando pagamos a los socios, cuando pagamos a los proveedores y cuando aumentamos nuestro activo. Ahí estamos aplicando recursos. Entonces, acuérdense siempre esa regla. Y vamos a empezar analizando las diferencias. Recuerden que no analizamos la primera diferencia de bancos. Bancos lo vamos a tomar hasta el final. Entonces, ahí tenemos que clientes. Clientes del año 2008, que es 183,000, se fue a 338,000. Por lo consiguiente, clientes, en este caso, aumentó. Entonces, un aumento vendrían siendo, ¿sí? Aumento es una aplicación. Entonces, ahí tenemos clientes, como es una aportación, una aplicación. Ahora, deudores diversos. Deudores diversos, en este caso, de 21,000 se fue a 93,000. ¿Sí? Hubo una diferencia. Aumentó. Entonces, en este caso, cuando aumenta mi activo, es una aplicación. Entonces, ahí tenemos deudores, lo que es aplicación. Vamos con la siguiente. Tenemos que es inventario. Inventario de 138,000 se fue a 249,000. Sí, en este caso hubo un aumento. Entonces, ese aumento es una aplicación. Entonces, ahí tenemos inventario es una aplicación. Vamos con la siguiente, que es documentos por cobrar. Documentos por cobrar, fíjense cómo de 3,000 pesos se fue a 493,000. Entonces, aumentó, por lo consiguiente, es una aplicación. Entonces, ahí tenemos documentos por cobrar, es una aplicación. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Tenemos que la siguiente es mobiliario y equipo de oficina. Mobiliario y equipo de oficina, sí, fíjense cómo de 228,000 se fue a 393,000. En ese caso, aumentó. Entonces, si aumenta mi activo, es una aplicación. Entonces, mobiliario, ¿sí? Mobiliario y equipo de oficina es una aplicación. Posteriormente tengo su depreciación y es cuando tengo que tener mucho cuidado. Tengo, acuérdense, la reglita. Tengo mi cero aquí. En este caso, la primera fue una depreciación de 45,000 negativos. Entonces, 45,000 negativos. Y el siguiente año tengo que son 78,000 negativos. ¿Qué quiere decir? 45 es más grande, 78 es más chiquito, porque está más cercano el 45 del 0 que el 78. 78 es más lejano del 0. Entonces, si de 45, que fue mayor, disminuyó a 78, entonces, por el contrario, hubo una disminución de activo y es un origen. Entonces, es depreciación del mobiliario y equipo de oficina, que es un origen de recursos. Vamos con la siguiente, equipo de transporte. Equipo de transporte de 500,000 se fue a 249,000, disminuyó, entonces ahí hubo un origen, ¿ok? Entonces es equipo de transporte, ¿sí? Fíjense cómo disminuye mi activo, entonces es un origen. Vamos con la siguiente. En la siguiente tenemos su depreciación y volvemos a lo mismo. Tenemos que primero son 148,000. Y posteriormente el siguiente año tenemos que son 62,000 negativos. Entonces, ¿qué quiere decir? 62,000 es más grande, 148,000 es más chiquito. Entonces, 148,000, que es más chiquito, se fue a 62,000, que es más grande. En este caso, aumentó. Entonces, si aumenta, sí, lo que sería mi activo, un aumento sería una aplicación. Entonces, depreciación es una aplicación. ¿Ok? Vamos con la siguiente, lo que es el equipo de cómputo.
El equipo de cómputo de 138,000 se va a 200, que quiere decir que hubo un aumento. Entonces, vamos a lo mismo. Si aumenta mi activo, es una aplicación. Entonces, ahí sería equipo de cómputo, una aplicación. ¿Ok? Vamos con la siguiente, depreciación acumulada del equipo de cómputo. ¿Ok? Entonces aquí está, depreciación del equipo de cómputo. ¿Qué tenemos? Tenemos que tener mucho cuidado porque son números negativos. Y tenemos que la primera son 41,000 negativos. Entonces aquí tenemos que son 41,000 negativos. Y tenemos la siguiente que son 77,000 negativos. Entonces aquí está, 77,000 negativos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este 41 es mayor que el 77 es más chiquito. Entonces 77, de 41 que fue mayor, se fue a 77 negativos, o sea, más chiquito. Entonces en este caso disminuyó. Entonces si hay una disminución de mi activo, hay un origen, ¿ok? Entonces aquí sería un origen. ¿Por qué? Porque disminuye mi activo, por lo consiguiente hay un origen de recursos. Vamos con la siguiente. La siguiente tenemos que son proveedores. Proveedores de 493,000 se fue a 8,000. En este caso disminuyó. Si disminuye mi pasivo, es una aplicación. Entonces aquí vamos con proveedores, que es una aplicación. ¿Ok? Vamos con la siguiente, que sería acreedores. Fíjense cómo acreedores, en este caso de 48, se va a 7,000. Entonces, en este caso, hubo una disminución. Si disminuye mi pasivo, es una aplicación. ¿Ok? Entonces, tenemos que son acreedores, que es una aplicación. Vamos con la siguiente. La siguiente son documentos por pagar. Documentos por pagar de 89,000 se fue a 6,000, entonces hubo una disminución. Si disminuye mi pasivo, en este caso hay una aplicación, ¿ok? Entonces sería, en este caso, ¿qué? Documentos por pagar. Si hubo una disminución, entonces es una aplicación de recursos. Vamos con la siguiente. En la siguiente hay impuestos por pagar. Impuestos por pagar, en este caso de 49 se fue a 3,000. Entonces hubo una disminución. Del mismo caso, entonces, impuestos por pagar, ¿sí? Se aplican recursos. ¿Ok? Vamos con la siguiente. En la siguiente nosotros tenemos lo que sería el capital social, que es la aportación de los socios, ¿ok? Que serían los 30,000, que en este caso es un origen. Estoy originando recursos. Y la reserva no tuvo movimientos y la utilidad del ejercicio solamente la vamos a verificar, ¿sí? De 1,085,778 de 2008 y el resultado de ejercicios, utilidad del ejercicio, sí, fíjense, de ejercicios anteriores, como está en una pérdida de 398,483, cómo hacemos la diferencia entre esos dos y nos estaría dando los 687,295 del año 2009. Entonces ahí no tenemos ningún problema. La utilidad de ejercicio y utilidad de ejercicios anteriores estarían en este caso restando y nos darían lo que es la utilidad de ejercicios anteriores de 687,295. ¿Ok? Bueno, vamos con la siguiente parte. Acuérdense que el estado de cambios en la situación financiera tiene diferentes partes, donde sería la utilidad del ejercicio, más menos las partidas virtuales. ¿Por qué son partidas virtuales? Porque significa que son las depreciaciones. Las depreciaciones no significan ni aplicaciones ni orígenes, ¿no? No hay dinero, simplemente es el desgaste del activo. Entonces, como no hay dinero, pues en este caso pues no cuenta como aplicación ni origen de recursos. Entonces, por eso se llaman partidas virtuales. ¿Sí? Posteriormente le vamos a sumar o restar lo que son los aumentos y disminuciones en mi activo y mi pasivo. Ojo, sin incluir la parte de activo fijo, porque activo fijo viene en la parte de inversión.
Posteriormente vamos a sumarle o restarle la parte de capital social. En capital social, sí, la aportación de los socios, aumentos o disminuciones en el capital social. Fíjense como en este caso ahí vamos a tener que poner lo que se afectaría del estado de variaciones en el capital contable, en la parte de financiamiento. ¿Ok? Bueno, finalmente nos va a dar nuestro flujo. Si un flujo mensual, a este flujo si es positivo, o sea, si es origen, ese flujo, lo vamos a sumar con mi saldo inicial. Si ese flujo es negativo, si es aplicación, lo vamos a restar a mi saldo inicial de efectivo, o sea, de bancos, para que nos salga el saldo final de bancos, o sea, el saldo final de lo que tengo en mi cuenta de bancos. ¿Ok? Con eso nos estaría comprobando que mi estado financiero está correcto. Vamos a verlo. Entonces, en este caso, la utilidad del ejercicio, empezamos con una utilidad del ejercicio, ¿sí? A la cual yo le voy a sumar o restar las partidas virtuales. Empezamos con la depreciación. Fíjense cómo la depreciación en este caso, ¿sí? Del equipo de oficina, tenemos que es un origen. Entonces aquí sería un origen. Posteriormente tenemos que la depreciación del equipo de transporte, fíjense cómo el equipo de transporte es una aplicación, ¿ok? Sí, posteriormente tengo el equipo de cómputo. El equipo de cómputo, sí, aquí es un origen, ¿ok? Ahí tenemos lo que serían orígenes. Acuérdense, dos orígenes en este caso se suman, que sería la depreciación de la oficina y del equipo de cómputo. En este caso se estarían sumando porque los dos son orígenes. Y le resto la parte de la depreciación del equipo de transporte porque es una aplicación. Finalmente, sí, o sea, si se fijan, si sumamos la depreciación del equipo de oficina y del equipo de cómputo nos darían 60 y tantos mil. Contra el equipo de transporte, que son 80 y tantos mil, pues lógicamente es más, o sea, es superior la depreciación del equipo de transporte por 85 mil. Y la diferencia entre esos dos serían 16 mil pesos de aplicación. Fueron mayores las aplicaciones. A esa aplicación, sí, nosotros se la vamos a restar porque la utilidad del ejercicio son 2.412.000. Sí, a eso se lo voy a restar a lo que serían las 16.574 y nos darían 2.395.000. Fíjense cómo la diferencia nos da 2.395.000 de origen. Sí, es mucho mayor ahorita el origen. Vamos con la siguiente parte. Vamos a empezar con los aumentos y disminuciones en mi activo y mi pasivo. Fíjense cómo está la parte de clientes. Clientes es una aplicación, ahí lo voy poniendo, es una aplicación. Posteriormente tengo lo que serían deudores diversos. Deudores diversos es una aplicación de recursos. Posteriormente tenemos lo que serían inventarios. Inventarios, sí, fíjense cómo es una aplicación de recursos. ¿Sí? Posteriormente tengo lo que serían documentos por cobrar. Documentos por cobrar, fíjense cómo es también una aplicación, ¿ok? Vamos con la siguiente, serían proveedores. Proveedores, nuevamente, sí tenemos lo que sería proveedores, que es una aplicación. Entonces ahí tenemos aplicación. Posteriormente tengo lo que serían acreedores. Acreedores es una aplicación, ¿ok? ¿Sí? Nuevamente, vamos con la última, que serían documentos por pagar. Ah, no, todavía nos falta otra. Documentos por pagar es una aplicación, ¿ok? Y vamos ahora sí con la última, que sería impuestos por pagar, que es una aplicación, fíjense. Entonces, en este caso fueron puras aplicaciones. Y como tal, como son puras aplicaciones, lo estaría sumando y me daría una suma de 1.482.213, lo cual, sí, a la utilidad que teníamos
más menos las partidas virtuales de que serían aplicación, en este caso sería una diferencia, y sería la base de 2.395.000 de origen. Vienen las aplicaciones de aumentos de activo y pasivo. Fíjense cómo 1.482.213 se lo estaría restando a los 2.395.000 y nos daría una diferencia de 913.372 de origen. O sea, ahí estamos originando recursos. Posteriormente, vamos con la parte de inversión. La parte de inversión, sí, acuérdense que sería el activo fijo. Entonces, el activo fijo, fíjense cómo ahora mobiliario y equipo. Sí, ya teníamos todas estas partes, nos falta poner el activo fijo. El mobiliario y equipo de oficina es una aplicación, ¿ok? Vamos con la siguiente. El equipo de transporte. Fíjense cómo está el equipo de transporte, que es un origen, ¿ok? Vamos con la siguiente parte. Y el equipo de cómputo. El equipo de cómputo es una aplicación. ¿Ok? Fíjense cómo las dos aplicaciones, 165.550 y 119.900, se van a sumar. Y le voy a restar la parte de 342.618 de un origen. Y nos estaría sobresaliendo, el origen va a ser mayor por 57.168. Ahí tenemos el origen. Posteriormente, sí, tenemos la parte de financiamiento, que es el capital que hemos aportado, ¿sí? Lo que serían los socios. ¿Cuánto aportaron de dinero? Que lo vimos dentro de mi estado financiero, estado de variaciones en el capital contable. Y ahí tenemos la parte de capital. Fíjense cómo estamos en este caso aumentando mi capital. Entonces, como aumenta mi capital, sí, acuérdense que es un origen. Este es un origen por 30,000 pesos. Entonces, nuestro estado financiero, acuérdense que lo habíamos dejado en lo que serían aumentos y disminuciones de mi activo y mi pasivo. Le voy a poner la parte de inversión, que es un origen. Dos orígenes en este caso se suman. Ahí tenemos 970.540. Y tenemos que sumarle en este caso el origen de los 30,000. Dos orígenes se suman y me estarían dando 1.540.000 pesos. Entonces, ahí tenemos nuevamente nuestro balance general, sí, comparativo, porque ahora vamos a tomar el saldo inicial de bancos. El saldo inicial de bancos de 382.382, lo cual se lo voy a sumar a mi flujo que tenemos. Y fíjense cómo el flujo salió positivo, es un origen. Entonces, ese 1.540.000 pesos es origen. Es positivo, lo cual se le voy a sumar el saldo inicial de 382.382 y me va a dar un flujo final de 1.382.922. Ese es el flujo final de mi flujo de mi estado de cambios. Entonces, ese flujo final, fíjense cómo tiene que ser el mismo que tengo en el balance general en la cuenta de bancos, que sería el saldo final de bancos, 1.382.922. Nuevamente, si no obtengo el saldo final de bancos, es que hubo algo mal dentro de mi estado financiero. Hay que tener mucho cuidado que en nuestro estado financiero, cuando tengo los aumentos y disminuciones de activos y pasivos, no importa si fue positivo o negativo, eso no tiene nada que ver, ¿ok? Lo que importa es clasificarlos en orígenes y aplicaciones. Dos orígenes se suman, dos aplicaciones se suman, origen y aplicación se resta, ¿ok? Eso es lo importante que tenemos que considerar siempre. Aparte, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la parte de depreciación. Acuérdense, entre más lejos esté del cero, entonces más chiquito es el número. Entre más cercano esté al cero, es mayor el número, porque son números negativos. Entonces, por consiguiente, nosotros tenemos que considerar siempre esas partidas, entre positivos y negativos. Ok, finalmente vamos a ver nuestro estado financiero. Y ahí quedaría, ya estaría ahí la parte del estado de cambios. Fíjense cómo le pongo la utilidad del ejercicio,
les pongo más menos partidas virtuales y ahí pongo total de la depreciación, ¿sí? Los dos orígenes estarían sumando, ahí tenemos que son 2.494.000. Pongo todos los aumentos y disminuciones del activo y pasivo para que me salga una cifra y pongo más menos la inversión, que sería todas las diferencias del mobiliario y equipo, ¿sí? Todo lo que es activo fijo. Posteriormente tengo la parte de financiamiento, que es capital. Pongo mi flujo final, que es origen, flujo inicial y flujo final, ¿ok? Vamos a empezar poco a poco. Vemos que la parte de clientes estamos aplicando recursos. ¿Qué quiere decir? Que estamos gastando. En lugar de que estuvimos cubriendo a los clientes, estamos cobrándoles, estamos originando recursos. No, al contrario, estamos aplicando, estamos gastando recursos en clientes. Entonces tenemos un foco rojo ahí. Posteriormente tengo deudores diversos. Deudores diversos, estoy de la misma forma aplicando recursos, o sea, no estoy originando ahí. Tengo que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque no estoy originando recursos. Inventarios, estoy también invirtiendo en inventarios, tengo que tener cuidado porque estoy gastando 111,000 pesos, o sea, es una fuerte inversión que está recibiendo la parte de inventarios. Documentos por cobrar, estoy aplicando recursos, tengo otro foco rojo ahí, ¿por qué? Porque no estoy originando recursos. Proveedores, estoy pagándole a los proveedores. Entonces ahí pues, no estoy originando recursos, al contrario, estoy gastando mis recursos en proveedores. Y acreedores, de la misma forma, estoy aplicando mis recursos, que quiere decir que también tengo un foco rojo. Documentos por cobrar, sí, ahí también tengo un foco rojo. ¿Por qué? Porque estoy aplicando, no estoy originando recursos, estoy gastando mis recursos ahí en documentos por pagar. Igual en impuestos por pagar estoy aplicando mis recursos, estoy gastando mis recursos para pagar los impuestos. ¿Ok? Tengo que tener mucho cuidado en los aumentos y disminuciones de mi activo y pasivo. ¿Por qué? Porque ninguno me está originando recursos. Si se fijan, todos me están gastando recursos, todos estoy aplicando recursos. ¿Sí? Vamos a ver en la parte de inversión. En la parte de inversión estoy gastando dinero en mobiliario y equipo de oficina, estoy aplicando recursos. Ojo, porque también ahí tengo que no me vaya a poner mucho inventario, mucho almacén, muchos activos en mi empresa. Tengo que verificar y tengo que tener mucho cuidado que los activos de la empresa sean realmente necesarios para no tener activos, no tener activos en demasía, ¿no? Tengo el equipo de transporte, por ahí tuve una venta, una baja de ese equipo de transporte, originó recursos. Tengo que ver por qué se vendió ese equipo de transporte, por qué me está originando ese recurso. ¿Por qué? Porque la cosa no nada más, ya estoy originando recursos, no, pero hay que ver por qué se dio la baja, si realmente se vendió el activo fijo o si hubo una pérdida. Si se perdió ese activo fijo, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí se están originando recursos y no necesariamente tiene que ser por la venta de un activo. Tengo el equipo de cómputo, si se fija, le estoy invirtiendo 119,900 pesos, ahí le estoy invirtiendo parte de mi activo, es una aplicación. Entonces al final, fíjense, ahí tenemos la parte de inversión de los socios, estoy originando recursos, los socios están aportando 30,000 pesos y finalmente tengo lo que es el flujo final. El flujo final es positivo, es un origen de recursos, pero tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si se fijan, durante todo el estado financiero estuve aplicando recursos, entonces nada más al final estuve originando recursos por el equipo de transporte y por los socios. Tengo una muy buena utilidad, entonces tengo que tener cuidado y ver si mi utilidad, o sea, es redituable, si estoy aplicando recursos porque la utilidad así lo requiso, ¿sí? Porque a lo mejor estoy pagando a los proveedores, etcétera, ¿sí? Porque no estoy invirtiendo, entonces tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no estoy originando recursos en todo el estado financiero, ¿sí? Estoy al contrario aplicando recursos, entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en el próximo estado financiero a lo mejor se puede voltear esa utilidad a pérdida. ¿Por qué? Porque la empresa no está siendo productiva, está siendo nada más productiva por la utilidad que tuvo en el ejercicio, pero no por la
operación de la empresa. Sí, la operación de la empresa en este caso se está viendo con puras aplicaciones, puras salidas de recursos. Entonces hay que tener cuidado y administrar esa utilidad que hubo. No nada más pagar, sino también generar recursos, ¿no? ¿Qué cuentas son las que puedo generar recursos? Y ver unas buenas formas de financiamiento. ¿Por qué? Porque aquí no estoy generando nada de recursos. Estoy al contrario, aplicando, estoy pagando recursos. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado en esa parte. Finalmente tengo el flujo inicial, que lo sumo, ¿por qué? Porque el flujo anterior fue origen. Si hubiera sido aplicación, se le hubiera tenido que restar al saldo inicial. En este caso fue origen, ¿sí? Se lo tengo que sumar al flujo inicial para tener un flujo final de esa cantidad. Entonces, fíjense bien cómo en esta parte ya ustedes ya vieron todos los estados financieros. Ya ahorita de la balanza de comprobación construimos el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en la situación financiera y estado de variaciones en el capital contable. Es muy importante que ustedes manejen los 4 estados financieros básicos. ¿Por qué? Porque con esta materia, lo que sería contabilidad financiera, tomamos como base los estados financieros para la toma de decisiones, ¿ok? ¿Qué nos va a mostrar cada estado financiero? Ya que estuvimos haciendo todos los estados financieros, es importante que no nada más son números, no nada más la parte de números es lo importante, sino también la parte de ver qué nos está explicando cada estado financiero. Ya que estuvimos viendo cada uno de sus estados financieros, vamos a ver la importancia que tiene cada uno de ellos. Fíjense bien, nosotros tenemos el balance general. ¿Qué nos muestra el balance general? El balance general nos está mostrando lo que vendrían siendo activos, pasivo y capital de la empresa. El activo que nos muestra bienes y derechos, pasivo, deudas y obligaciones, capital, patrimonio. Entonces, este balance general nos va a dar un panorama general de cómo está la empresa. Tenemos también lo que es el estado de resultados. El estado de resultados, ¿sí?, nos va a mostrar lo que son los ingresos y egresos de una empresa por un periodo determinado. Entonces, en este estado financiero nos va a dar la información de que si tenemos utilidades o generamos pérdidas, si nuestros ingresos fueron superiores o fueron inferiores a todo lo que gastamos. ¿Sí? Tenemos el estado de cambios en la situación financiera, que es el estado que estuvimos viendo en este momento. El estado de cambios que nos va a mostrar cuándo hay aplicación de recursos y cuándo estamos originando recursos. Es muy importante para que nosotros podamos identificar qué nos está originando el recurso, ¿sí? ¿Qué nos está originando recursos y qué no nos está originando recursos? ¿Para qué? Para que no nada más nos quedemos con los bienes y derechos y las deudas y obligaciones que tiene la empresa. No, en este estado estamos viendo qué nos está originando el recurso y qué nos está gastando el recurso, qué nos está aplicando el recurso, en dónde estamos poniendo dinero, ¿no? Tenemos también el estado de variaciones en el capital contable. Ese estado de variaciones en el capital contable es muy importante, sobre todo en la parte de los accionistas. ¿Por qué? Porque ahí nos va a mostrar lo que están aportando los accionistas, cuánto dinero están aportando y cómo estamos generando el capital contribuido y el capital ganado. Sobre todo el capital ganado. ¿Por qué? Porque no nada más es que los socios pongan dinero y ya. No, es también ver cómo están generando recursos la empresa, si está ganando capital o si al contrario está perdiendo capital, ¿no? ¿Por qué? Porque las pérdidas en un momento dado van a tener que ser absorbidas por los accionistas. Y si yo tengo, por ejemplo, de mis accionistas 10 pesos, pero ya tengo de pérdidas, tengo 100,000 pesos, pues ya es totalmente la aportación de los socios, ya se vio desaparecida por esas utilidades, ¿no? Entonces hay que ver si realmente la empresa está generando
ganancias, y si esas ganancias las van a poder disfrutar los socios, ¿no? Por medio del capital ganado, no nada más, lo importante es ver el capital contribuido. Es importante ver el capital contribuido porque ahí nos va a dar cuánto dinero están aportando los socios, cuánto dinero están originando de recursos los socios. Y el originar recursos en los socios, ¿dónde lo vamos a ver? En el estado de cambios. Pero para hacer el estado de cambios, ¿qué necesito? Necesito dos balances generales. Pero para hacer los balances generales, ¿qué necesito? Necesito el estado de resultados para formar el patrimonio o el capital contable de la empresa. Entonces, como se fijan, todos los estados financieros, de cierta forma, los 4 estados financieros, nos van a mostrar información que es importante para la empresa, ¿sí? Unos nos van a mostrar en cuanto al capital, otro nos va a mostrar en cuanto si la empresa está originando recursos o si está gastando recursos, si está generando o no está generando recursos, ¿sí? Otra nos va a mostrar cuántas deudas y cuántos derechos tengo yo en mi empresa. Otro nos va a mostrar si hubo ingresos y cuánto se está gastando, cuánto tengo de mis costos y mis gastos. Entonces, todas esas partes, sí, cierta forma, nos van a dar una posición de la empresa, la salud de la empresa, ¿ok? ¿Sí? ¿Cómo estarían interrelacionadas cada uno de sus estados financieros? Fue importante nuestro ejercicio de hoy porque lo empezamos a construir a partir de las balanzas de comprobación. Las balanzas de comprobación, como habíamos dicho, solamente es un listado de todas las cuentas. Y a raíz de ese listado de cuentas, ya sacamos los 4 estados financieros básicos, ¿ok? Ahora es el turno de ustedes, para que en su actividad ustedes realicen todos los estados financieros, los 4 estados financieros, a partir de las 2 balanzas de comprobación que se les muestra en su actividad. Por favor, si tienen dudas al respecto, consulten a su tutor y aclaren las dudas lo más pronto posible. Sí, no me queda más que agradecerles el tiempo que han prestado a la sesión. Muchas gracias.